¿Cómo se explica esto, no? Nuestro Código Procesal Civil no norma específicamente esta figura, pero esta figura se presenta cuando varios sujetos son titulares de una pretensión, sea como demandantes o demandados. En el caso de los accionistas, todos son cotitulares, ¿no?, del mismo derecho. Pero la ausencia de uno de ellos, o la ausencia de, claro, de uno de ellos, no afecta a la sentencia. Esta sentencia es susceptible de afectarlas a todos por igual, aunque no hayan participado o no hayan sido citadas en el proceso. Esta figura depende más de los tratamientos normativos que de la propia naturaleza de las relaciones jurídicas materiales. No se exige que todas esas personas demanden o sean demandadas en forma conjunta, como en el caso del liticonsorcio necesario. Alguna de las partes, alguna parte, de la doctrina considera que es un híbrido entre el liticonsorcio necesario y facultativo, ¿no? Pero este concepto no es este, aceptado por la mayoría de la doctrina, pero alguno de ellos piensa así. Veamos, el artículo 93 del Código Procesal Civil, artículo 93, que nos dice, nos habla sobre el liticonsorcio necesario, ¿no es cierto? Y nos dice que cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los liticonsortes, solo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, según se trate de liticonsorcio activo o pasivo respectivamente. Hay una coma ahí que dice, salvo disposición legal en contrario. Ese salvo disposición legal en contrario, amigos, nos obliga a pensar que esta norma, ¿no?, significa que hay dos normas dentro de este artículo 93. La primera norma que señala, cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los liticonsortes, solo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados. ¿De qué hablamos? Del liticonsorcio necesario. La segunda norma viene dada por ese salvo disposición legal en contrario. Esta segunda norma señala y dice así, cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los liticonsortes, será expedida válidamente aun cuando no todos comparezcan, si existe disposición legal en tal sentido. Eso nos da a entender ese salvo disposición legal en contrario, que de qué hablamos, del liticonsorcio cuasi necesario. Entonces, el liticonsorcio cuasi necesario puede ingresar, ¿no?, al proceso como un tercero liticonsorcial. Así lo considera el Código Procesal Civil. Es decir, los que crearon el código o promulgaron, perdón, el Código Procesal Civil, dijeron, ¿para qué vamos a normar el liticonsorcio cuasi necesario si ya tenemos la figura de la intervención liticonsorcial, por la cual el tercero puede ingresar al proceso convirtiéndose en un liticonsorcio cuasi necesario? Es lo que dice la figura del liticonsorcio cuasi necesario, que puede ingresar al proceso como un tercero liticonsorcial. Y esto lo señala el artículo 98 del Código Procesal Civil. Algunos autores sostienen que está regulada, se regula como intervención litigonsocial. Disculpen ustedes, en el texto no es correcto, ¿no? Dice en el artículo 98 del Código Procesal Civil,
Algunos autores sostienen que está regulada, no, esta figura se regula como intervención liticonsorcial. Esto se da en Colombia y en España, ¿no? Esta figura procesal, y ustedes tienen el ejemplo que el liticonsorcio cuasi necesario se da en el caso de las obligaciones solidarias, en lo que el empresario responde solidariamente con el subcontratista y el cedente con el cesionario. El trabajador puede demandar a cualquiera de las empresas, pero si requiere demandar a las dos, debe hacerlo en un único proceso. También la figura del accionista en una sociedad anónima impugna los acuerdos de la Junta General porque considera que son contrarios a lo establecido en los estatutos. La demanda puede ser interpuesta por cualquiera de los accionistas de dicha sociedad anónima, pero la sentencia final va a afectar homogéneamente a todos, aunque no hayan intervenido. En el caso de las obligaciones solidarias, la norma sostiene que el acreedor puede demandar a todos, a todos los, a todos los deudores solidarios o solamente a uno de ellos para que pague la deuda total. No han intervenido todos, sin embargo, la sentencia puede afectar a todos o a uno de ellos, porque así lo dice la norma, ¿no? Es decir, aún no habiendo intervenido todos, basta que intervenga uno solo, ¿no? Afecta a todos por igual. Por eso dice, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Hablemos del liticonsorcio facultativo o voluntario. Este liticonsorcio facultativo nace de la voluntad de los liticonsortes para que unirse en un proceso. En el liticonsorcio facultativo, cuando dos sujetos se presentan, dos o más sujetos se presentan como demandantes y demandan a un solo demandante, o cuando un solo demandante demanda a varios sujetos, distintas pretensiones, cada uno de los liticonsortes facultativos es responsable de su propia pretensión. O sea, cada liticonsorte tiene su propia pretensión como demandantes o demandados, ¿no? Y la sentencia va a afectar no a todos por igual, sino va a afectar a cada uno según lo demandado. La ausencia de uno de los liticonsortes en un proceso no va a afectar la sentencia. ¿Por qué? Porque cada liticonsorte tiene su propia pretensión. La sentencia va a ser dirigida a cada liticonsorte con su propia pretensión reclamada. Y ahí tienen ustedes ejemplo. Dos víctimas en un accidente contra el chofer que causó el accidente. O, en este caso, ¿no? Cuando se presentase una demanda de alimentos por la madre para cada uno de sus menores hijos. María, que es la madre, ha procreado con Luis, que es el padre, ha procreado dos hijos, Norma y Luis, y cada uno de ellos tiene distinta edad. Norma 17 años y Luis tiene 3 años. Pero por economía procesal, María está demandando tanto alimentos para Norma como para Luis. Aquí no es una sola pretensión como el liticonsorcio necesario. Aquí son dos pretensiones. Pretensión de alimentos para Norma, pretensión de alimentos para Luis. Aquí, ¿cómo podemos analizar a Luis? Luis, que es el obligado,
a dar alimentos, tiene una relación filial con cada uno de los hijos. Pero veamos, analicemos los requisitos para el otorgamiento de alimentos. Dice la norma que Luis, como padre, el primer requisito que tiene como obligado es la filiación de paternidad sobre los hijos. Aquí, en este caso, la filiación es común para todos los hijos, ¿no es cierto? También la posibilidad del obligado, porque no podría decirse que Luis está obligado para con Norma y no está obligado para con Luis, ¿no? La posibilidad del obligado es común para para los dos hijos. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente acá es la necesidad de cada uno de los hijos, porque no podríamos decir que Norma, sus necesidades son las mismas que Luis. ¿Qué pasa si Norma está estudiando en la universidad y Luis de 3 años todavía no va al colegio? Entonces la necesidad para cada uno de los hijos es distinta, por lo cual el juez va a otorgar alimentos para Norma distintos, le puede otorgar alimentos, vamos a decir, 500 soles, y a Luis le otorgará pues 200 soles, son distintos. Pero, como digo, cada liticonsorte, porque Norma es un liticonsorte facultativo, al igual que Luis, pero cada uno de ellos está demandando su propia pretensión. En otras palabras, cada liticonsorte baila con su propio pañuelo. Cada uno se defiende con sus propios medios probatorios, sus propios hechos. Otro ejemplo es el liticonsorcio facultativo. El trabajador 1 y trabajador 2 trabajan para la misma empleadora, pero cada uno de ellos se juntan en una sola demanda, demandando cada uno de ellos beneficios sociales. Los beneficios sociales del trabajador 1 no son iguales a los beneficios sociales del trabajador 2. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos cumple una determinada función como trabajador y cada uno de ellos tiene un tiempo de laborar distinto al otro. ¿Qué es lo común de ellos? Lo común de ellos puede ser que los mismos medios probatorios puedan servirse para que el juez considere los mismos medios probatorios para la demanda de beneficios sociales, pero cada uno de ellos va a recibir unos beneficios sociales distintos en la cantidad, digo, en la valorización de los beneficios sociales, pero cada uno está demandando su propia pretensión y aquí hacen gala del principio de economía procesal para que en un solo proceso demandaran a la misma empleadora, porque cada uno de ellos, amigos, al igual que el caso anterior de alimentos, cada uno de ellos ha podido demandar independientemente en un proceso distinto, ¿no? El trabajador 1 ha podido demandar ante el cuarto juzgado laboral sus beneficios sociales a la empleadora. Y el trabajador 2 ha podido demandar en otro proceso a la misma empleadora. Serían ahí dos procesos distintos, pero por economía procesal ellos se han reunido y demandan sus propias pretensiones a la misma empleadora. Hablamos del liticonsorcio facultativo voluntario. Aquí lo mismo, ¿no? En el accidente, dos accidentados, ¿no?, que iban dentro del mismo auto y el mismo chofer que causó el accidente, demandan por economía procesal, pudiendo demandar en procesos distintos, demanda por economía procesal, se juntan y demandan cada uno de ellos su propia pretensión de indemnización por daños y perjuicios al mismo chofer. El juez va a otorgar distinta indemnización porque eh, la fémina, la demandante, dama, puede tener roto el brazo, el antebrazo y la mano. Y el otro perjudicado puede que solamente tenga la mano rota. Los montos indemnizatorios no van a ser iguales.
van a ir de acuerdo al daño causado. Entonces, hablamos de liticonsorcio facultativo propio, liticonsorcio facultativo impropio. Facultativo propio cuando existe una más conexidad que afinidad. Recordemos que el Código Procesal Civil señala que hay conexidad cuando hay elementos comunes o simplemente hay afinidad entre las pretensiones de los que demandan estas pretensiones, ¿no? Entonces, hablamos de liticonsorcio facultativo propio cuando existe conexidad por la causa, objeto y título entre las pretensiones. Y ahí tienen ustedes ejemplos del liticonsorcio facultativo propio. Por ejemplo, en la reivindicación que realiza el propietario contra dos poseedores de partes diversas de su inmueble. O facultativo impropio, cuando existe afinidad, es decir, relación de dependencia, o se sirvan de los mismos medios probatorios entre las pretensiones, como en el aseguramiento de pretensión futura. Otros ejemplos, amigos, que ustedes pueden, en este caso, paralizar la secuencia de esta exposición, y los invito a que cada uno de estos ejemplos que están de manera escrita, lo lleven y hagan dibujos, o sea, graficando estos ejemplos para dar sustento a los conceptos de liticonsorcio facultativo, tanto necesario, facultativo, como el cuasi necesario. Ejemplos que ustedes pueden graficar. Los efectos del liticonsorcio facultativo. En la sentencia, el juez se va a pronunciar por cada pretensión. ¿Por qué? Porque cada liticonsorte es dueño de su propia pretensión. Son pretensiones diferentes. La sentencia no lo va a afectar a ambos liticonsortes por igual, va a ser diferente. Los medios probatorios pueden ser comunes, si es que favorece. Si es que favorece, no necesariamente. Acto de disposición. Cada uno puede disponer de sus pretensiones, como que habiendo iniciado la demanda, los dos, vamos a decir, los dos trabajadores, como ejemplo, los dos trabajadores demandan a la misma empleadora. Y si quisieran disponer, ¿no?, de sus propios derechos, uno de ellos puede abandonar el proceso, puede retirar la demanda, ¿no? Si quisiera. Cada uno de ellos puede apelar si quisiera. Puede apelar uno solo y el otro no. Las pretensiones son independientes, son individuales, son exclusivas de cada uno de ellos, ¿sí? Pero, dado que están demandando juntos, de todas maneras, cuando hablamos de liticonsorcio facultativo, estamos hablando de afinidad en sus pretensiones, porque recordemos, para acumular pretensiones, o bien debe haber conexidad, como en el caso del liticonsorcio necesario, o afinidad, como en el caso del liticonsorcio facultativo. Bien, mis amigos, con esta última diapositiva, estamos dando por terminada esta tercera semana. Les agradezco su presencia, recordando siempre que visiten la página del docente, donde podrán encontrar videos relacionados al liticonsorcio necesario, facultativo y cuasi necesario. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.